Último momento. Guerra total en Medio Oriente. La escalada militar no tiene freno. Así, Emiratos Árabes derriba drones iraníes. Ignacio, Alejandro, queríamos agradecerles, ¿no?, también por estar con nosotros en el día de hoy en tiempo real. Seguimos con Gabriel conectados, tratando de entender lo que se está viviendo. Pero... Estas imágenes, Anita, mira, no quiero perder esto, la secuencia, mirátelo, es como la Fuerza Aérea o el Ejército de Emiratos Árabes está derribando drones de origen iraní. Son los mismos drones, atención, que en realidad Rusia venía utilizando en la guerra con Ucrania también, que ahora Rusia no los va a tener, obviamente. Fíjate lo que es esto, parece prácticamente un videojuego, ¿no? Pero de esta manera se defiende Emiratos Árabes, que también fue atacado por el régimen iraní, por la Guardia Revolucionaria, con drones. Estos son los drones que ingresan al espacio aéreo de Emiratos Árabes, un país árabe, recordamos, un país persa contra un árabe, y de esta forma son derribados con ayuda, por supuesto, de Estados Unidos. Pregunto lo siguiente, Gabriel. Vos estabas mencionando que había mermado el ataque que llevaron adelante contra Israel. Y en base a esto te pregunto, ¿mermó? ¿Hay una estrategia detrás? ¿Estados Unidos quiere retirarse? ¿Cómo va a ser el nuevo mapa mundial si es que finalmente Estados Unidos se sentó a hablar con Rusia? ¿Qué puede pasar posteriormente? Hay muchísimas preguntas en cuanto a la guerra de Medio Oriente, pero también estas alianzas que comienzan, no sé si rearmarse. A ver, a nivel general, lo que está cayendo, y el trauma en Medio Oriente es porque está cayendo el eje chiita. Está cayendo el eje Irán, Hezbollah, ya cayó Assad. O sea que eso crea un trauma y es probable que dentro de unos años hablemos de otros países que no son menos radicales como Turquía y Qatar. Son menos radicales hoy, pero puede ser que se desarrollen en algo parecido. De hecho, yo tenía un profesor especialista en Islam, la eminencia número 1 a nivel mundial, Bernard Ruiz, que decía, me dijo hace unos 30 años en una clase sobre Islam, me dijo, Irán dentro de 20 años va a ser Turquía y Turquía va a ser Irán. O sea que lo que estamos viendo es un trauma, por un lado. Y por otro lado hay que entender la estrategia de Irán. La estrategia de Irán es muy clara. Quiere atacar a los países árabes que ayudan a Occidente, como Emiratos Árabes Unidos, con la diferencia que Emiratos, Irak, Bahrein, Arabia Saudita no tienen la capacidad para estos refugios. Por lo tanto, es difícil que se puedan defender por más que bajen algunos drones o algunos misiles que lanza Irán. Eso es lo primero. Lo segundo, quieren matar soldados norteamericanos. Y lo tercero, crear una crisis económica para que todo eso haga que Trump pare la guerra. Y Trump lo que les dice es, por ahora, quiero derrocar al régimen. No me conformo con dañar la capacidad bélica de Irán. Quiero bajar al régimen. La gran pregunta es si lo que hace Irán va a provocar que la presión interna de Trump surja efecto. Gabriel, si no tuviera Israel la asistencia siempre casi mecánica, ¿no?, de solidaridad inmediata de Estados Unidos, ¿podrían enfrentar igualmente a Israel o a países de la zona? ¿Irán? ¿Se podría enfrentar a Irán? Mira, en la guerra de los 12 días, Estados Unidos participó un día solo. Israel le destruyó la capacidad defensiva de Irán. E Irán, de alguna manera, perdón que lo diga de forma tan cruel, pero es un tigre de papel. Ajá. Es un ejército relativamente fuerte para poder enfrentar a Arabia Saudita, pero no es una potencia militar y no es una potencia económica capaz de poder producir una potencia militar. Entonces, como no tiene la capacidad bélica para ser una potencia militar, va por el camino nuclear, porque podés compensar todas las carencias que tenés. Claro, se entiende. ¿Vero? Sí, no, te quería consultar básicamente ¿cómo toman a Trump? Digo, porque es un tipo que promete hacia adentro que no va a ir a la guerra en otros países, dice que, o quiere ganar un premio Nobel de la Paz diciendo que básicamente él ha terminado con una gran cantidad de guerras, sin embargo, las promueve, participa.
el año pasado festejaban justamente eso, de que habían eliminado la capacidad de armas nucleares que podía tener Irán, y hoy otra vez toma ese guante y avanza con estos ataques. ¿Cómo lo ven a Trump en ese sentido? ¿Es un tipo confiable? Si vos te guías por las declaraciones que hace y no podés confiar en una palabra, porque hoy te dice algo, mañana te dice lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, es políticamente correcto decir que es un ganso. Y yo no lo veo tan ganso, ¿eh? Creo que es un tipo que la tiene muy clara en algunos aspectos. Y fíjate lo que está haciendo. Él lo que dice es, acá hay un eje del mal, que es Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba. Y por lo tanto, el eje del mal actúa de forma irracional. Yo voy a intentar intervenir y pacificar para conveniencia también geopolítica y también económica mía. Voy a intentar pacificar, pero no voy a mandar soldados, como hicieron en Irak o en Afganistán. Lo que voy a hacer va a ser una presión desde afuera. Voy a presionar y voy a intentar cambiar los regímenes entrando y saliendo, sin quedarme. Ahora, Gabriel, Entonces, perdón. lo hizo en Venezuela. Claro, Lo hizo en Venezuela, lo está intentando hacer en Irán. A mí me parece que la política de él es bastante clara, ¿eh? Sí, pero en Venezuela, me parece a mí que él negocia con todo lo que es el chavismo, están casi todos lo mismo. ¿No tenés Claro. miedo que pase eso mismo también en Irán? O sea, que negocie con los nuevos líderes y los nuevos líderes digan, mira, hasta acá llegamos, vamos a negociar con Estados Unidos. ¿Eso puede llegar a pasar también? Porque ahí complicaría un poco a Israel. Gran punto el tuyo, porque lo que estás diciendo es, ¿Irán tiene una Delcy Rodríguez? No, no la Porque lo que tiene. hizo- ¿Sabés qué Claro. pasa en Irán? Bueno, ustedes lo saben mejor que nadie. Lo que hay que, digamos, tenés que eliminar la Guardia Revolucionaria, este cuerpo de 150.000 hombres, dicen aproximadamente, porque ya es una cuestión religiosa, ese es el tema, no solamente política. Entonces, y no es solamente el ayatolá. O sea, digamos, suprimiendo esa fuerza, creo que el pueblo se va a animar, ¿no? A llevar a otro líder finalmente, ¿no? O a que venga una democracia. Mirá, yo te doy este escenario, veamos después cómo se desarrolla. Mira, cuando empezó esta guerra me preguntaban en varias entrevistas quién puede ser la Delcy Rodríguez, y yo le decía Masoud Pezeshkian, que es el presidente, que es más moderado. Pero la verdad es que si vos ves lo que está sucediendo ahora, la Guardia Revolucionaria es la encargada de mantener al régimen en el poder. Pero el que tiene el poder son los religiosos, los clérigos. Por otro lado, ahora Estados Unidos está atacando, Israel también, las capacidades económicas de Irán. ¿Sabés quién es el dueño del 70-75% de la capacidad económica de Irán? Un grupo llamado la Guardia Revolucionaria. Entonces no descarte la posibilidad que la Guardia Revolucionaria lo que haga es sacarse de encima a los clérigos, formar una especie de país, una dictadura militar de la Guardia Revolucionaria y hacer una especie de transición. O sea, no te extrañes que el problema sea sacarse a los clérigos de encima y hacer un país que por un tiempo tenga una dictadura militar, y ese sea el modelo iraní de Delcy Rodríguez. ¿Cómo andás, Gabriel? Ernesto Adida, acá te hablan, Sofía Monachelli. Estamos en el pase que se fue recién Gustavo Chapur. Estamos acá con Arabia, claro, estamos haciendo una transición. Una transición al aire. Sí, como vos hablabas de transición, pensaba en una transición Ya que al está, aire. nos presentamos. Ya que está, nos presentamos, sí. Sabés que te escuchaba con mucha atención. Comparto gran Estoy parte. haciendo una transición de refugio. Tal cual, Claro. tal cual. Esperemos que no. Esperemos que no, pero no necesites más. Pero comparto casi todo lo que decís, pero te voy a poner algo que dudo en este aspecto. No creo que Irán vaya a un proceso de desislamización. Lo que puede llegar a ir es un proceso de desayatolización, que son dos cosas distintas. O sea, puede dejar de tener organizado un gobierno en una teocracia donde la cúpula de ese gobierno sea una ayatola, que es un intérprete, es un hombre, porque a nosotros los occidentales, Gabriel, y a los judíos y a los cristianos, nos es muy difícil entender el concepto de que alguien habla con Dios. O sea, quiero decirlo con esto, o sea, no, cuando vos viene un amigo tuyo y te dice, che, estoy hablando con Dios, como vivimos en sociedades laicas, secularizadas, vos lo mandás al psiquiatra, no le decís a ver qué bueno que te dijo. En el mundo islámico, en algunos lugares que no son sociedades secularizadas y laicas, la gran mayoría de los países islámicos, la figura de las personas que tienen contacto divino son tomadas por el común de la población como un hecho real, fáctico. Sí. Entonces, cuando Jamenei o Khomeini
se dicen que hablan con el imán oculto, el Mahdi para los chiitas, que eso es una cosa real para ellos. Ese es un gran problema que me parece a mí que yo remarco en este sentido, Gabriel, porque si a vos viene un rabino y te dice estuve hablando con Dios, y vos le dudás un poco al rabino, Pero digamos, espera, ¿no? espera. O sea, si viene un cura y te dice, che, estuve hablando con Dios, y vos le dudás un poco al cura. Está bien, yo te lo entiendo. Se Pero entiende ¿cómo que quiero poner traemos, esta particularidad cultural porque no es menor. pero cómo Gabriel. traemos, está bien, ¿cómo traes todo esto que vos estás diciendo al conflicto que se está viviendo en Medio Oriente? Que lo que está buscando el Departamento de Estado norteamericano es precisamente lograr que Irán sea un poco más laica. Al descabezar a su poder religioso, quiere hacer en parte lo que está planteando Gabriel. Que sería excelente, por ejemplo, para el Estado de Israel, porque puede tener un interlocutor que le diga que su misión no es destruir Israel por orden de Dios, sino que le permite una negociación, si querés, desde el punto de vista más racional. Sí que importa. ¿A Estados Unidos le importa? Totalmente. Y Estados Unidos está haciendo esto por esto. Estados por el Unidos, como dice petróleo. Gabriel, lo que está buscando es lo que está haciendo es buscar una Delcy Rodríguez. Lo dijo con una claridad meridiana Gabriel. Ocurre que una Delcy Rodríguez en países Pero no laicos... la tiene, también dijo. No, pero no es porque nada más no la tiene. Eso en países laicos, occidentales, tiene una lógica. Sí. En países islámicos, No. chiitas, tiene otra lógica y es mucho más difícil de implementar. Entonces, en esta situación es donde está fallando la lógica, a mi juicio, de Estados Unidos e Israel. A ver, Gabriel. A ver, te metiste con alguien que, es verdad, me llamaron como periodista, pero me especializo en terrorismo islámico. ¿Está Sí. bien? Entonces, esa es mi especialidad, capacito fuerza de seguridad en ese aspecto. Lo que estás diciendo es muy cierto, con algunas salvedades, explico rápidamente. En el Islam chiita, el clérigo tradicionalmente no tiene que gobernar. Pero estos clérigos que hicieron la revolución islámica desarrollaron un concepto que se llama Wilayat al-Faqih, que es la tutoría del sabio. El sabio sabe todo y él es infalible y por lo tanto puede gobernar. Es algo extraño en el Islam chiita desde el punto de vista histórico. Lo que pasa es que detrás del mundo chiita hay una cultura persa muy rica, donde los persas se creen que son descendientes del gran Ciro de Persia, de Darío III. Ellos incluso basurean a los árabes porque consideran que son inferiores. Entonces lo que ocurre es que les pusieron una bota de religiosidad a un pueblo que es más laico, más culto y más pro-occidental, y ahora ese pueblo intenta sacarse la bota de encima, la bota de la religiosidad. El problema es que vos no podés crear un país más laico cuando en el Medio Oriente no se vivieron dos revoluciones que hacen que haya algo parecido a una democracia. Y es la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Cuando no tenés esos fenómenos, es difícil que haya clase media, como casi no hay en el Medio Oriente, y entonces no se puede lograr algo parecido a una democracia. Pero sí, para que estos radicales dejen de ser radicales, lo que Occidente tiene que entender es que deben derrotar a los radicales. Gabriel, y el problema es que sí. algunos países lo entienden, otros países no lo entienden. Escúchame, Gabriel, es interesantísimo lo que decís. Estaría buenísimo un día cuando vengas por Buenos Aires, sé que estás en Israel, vengas acá y hablemos de esto, porque a mí es un tema que me apasiona personalmente y me parece que a la sociedad argentina también le interesa, porque le interesa conocer lo que está pasando y particularmente lo que pasa en Irán y lo que pasa en Israel, porque por obvias razones y por trágicas razones a todos los argentinos nos afectó. Gracias.